Esta semana comenzó la discusión en la Asamblea Nacional en primer debate de las reformas a la Caja de Seguro Social. Más de 300 personas se han anotado para expresar su opinión antes que los diputados voten sobre este proyecto de ley. Nosotros esta mañana abordaremos el tema de la Caja del Seguro Social. Tenemos a un ex subdirector de la entidad que estuvo en la recepción de informes para elaborar el proyecto de ley, así como economistas y especialistas que nos darán sus reacciones. Amigos de todo el país, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este radar especial. Nuestra compañera Castalia Pascual atiende un asunto familiar, así que tengo el grato placer de acompañar. Estamos un poco asombrados, confieso, del aumento del 3%. En un mercado inestable de informalidad laboral pone en peligro pensionarte. Que se dé una discusión de este proyecto de una forma amplia. De no hacer nada, el próximo año no habrá jubilado que podría cobrar la totalidad de su pensión. Amigos, esta mañana en el radar vamos a hablar del tema de la Caja del Seguro Social. Es el tema que ha estado en la semana, ya la Asamblea lo empezó a discutir. Francisco Bustamante fue subdirector de la Caja del Seguro Social y estuvo recibiendo las propuestas o la presentación de los sectores involucrados o interesados para el documento que terminó elaborando el Ejecutivo. Yo recuerdo usted, cada semana, después de la reunión, planteaba quiénes se habían presentado y palabras más, palabras menos, qué es lo que se había presentado. Incluso la convocatoria, recuerdo, exigía, doctor Ritter, que quienes fueran llevaran con números, y entiendo que alguna gente incluso no llegó con los números, pero aún así se les escuchó. Así fue. Cuéntenos, ¿cómo fusionan, creo que la palabra que usó usted, homologar todas las propuestas para sacar con este documento? Y al final, ¿qué salió? Sí, gracias. Las mesas de trabajo tenían como objetivo captar insumos que pudieran ser incorporados en la ley. Y al final de cada sesión, como yo comentaba, habían temas en los que había consenso y había temas en los que había disensos. Y los dos fueron presentados. ¿Dónde hubo consensos? En la autonomía, en la no privatización de la institución, en la preservación de la sostenibilidad del sistema, en la eficiencia en la gestión administrativa, en la rentabilidad de las inversiones, ¿ve? En la necesidad de una atención médica de calidad. O sea, en cuanto a lo que se quería, hubo yo diría que unanimidad y hubo consenso. En el cómo se va a lograr es donde hubo los disensos. Por un lado, hubo una posición habían 12 representaciones, dos que representaban al 80-90% de los empresarios y el resto que representaba a los distintos gremios que hay en el país, de salud, de trabajadores y de enfermos y de jubilados. O sea, era un grupo así, muy heterogéneo. ¿Dónde hubo el disenso? En el cómo. ¿Cómo lo hacemos? La parte privada abogaba por el sistema de 3 pilares. La parte de los otros organismos decían, no queremos lo que hay, queremos volver al sistema exclusivo de beneficio definido, no queremos que se toquen las paramétricas, salvo, que me sorprendió muchísimo, que se duplique, que se iguale, se homologue el aporte patronal al aporte de los trabajadores en 9.25, está en 4.25, que subiera a 9.25, y no nos toquen ninguna otra medida paramétrica. Eso era a grandes rasgos lo que salió de las recomendaciones de la mesa de IBM. Y eso lo trabajó un equipo en el cual yo no estuve y lo concilió con la visión que tiene el Estado de su responsabilidad como ente que administra la cosa pública. Ese fue el proceso. ¿Eso se parece a lo que llegó a la Asamblea? Yo diría que en la parte de donde hubo consenso, yo creo que se acerca mucho. De nuevo, el cómo se está poniendo es donde vienen las diferencias. Por ejemplo, la no privatización fue una petición reiterada. El gobierno dice, no se privatiza, pero vamos a usar entes privados para hacer las inversiones, que fue uno de los grandes requerimientos de toda la mesa. Toda la mesa exigía
prácticamente exigía que los rendimientos tenían que mejorarse. Con la estructura que hay en la caja, la gestión de esos activos, que es un poco compleja, no se puede hacer. Entonces la propuesta es, busquemos agentes que están en el mercado, que lo conocen, que lo administran, que nos ayuden a hacer las inversiones requeridas. Que se haga como el SIACAP y el PRA. Eso es exactamente lo que está haciéndose en la ley, con una salvedad. El SIACAP y el PRA puede ir directamente a los emisores de títulos. En este evento tiene que ir a través de la bolsa o a través de fondos que manejan y presentarse en bolsa para hacer las inversiones. O sea, hay un filtro. Esto no excluye la responsabilidad fiduciaria de la entidad frente a los depósitos que se están administrando. La propiedad sigue siendo la caja, la gestión en el destino de la inversión, pero quien define los parámetros es la caja. ¿Cómo lo hace? A través de la comisión de inversión y la comisión de riesgo. Entes que son parte de la caja y que son los que van a asesorar a la directiva y al presidente, al director general, en la estructuración del portafolio de inversiones que se quiere hacer. Doctor Francisco, Richter. nos acabas de decir que hubo consensos y hubo disensos. El consenso pareciera ser un catálogo de buenas intenciones. O sea, el hecho de decir, por ejemplo, que la caja no va a ser privatizada, que es una especie de... O sea, nadie estaba pidiendo la privatización de la caja, eso no lo ha solicitado nadie. Pero yo lo que quería preguntarte, en un planteamiento tan conceptualmente distintos, porque una cosa es la parte, digamos, de beneficio definido, y esto se lo habremos de preguntar igualmente a los quienes representan a los trabajadores por la solidaridad, versus un sistema de cuentas individuales. Sin embargo, la palabra solidaridad es recurrente a lo largo de todo el proyecto de ley, porque es el concepto de la seguridad social tiene intrínseco la figura de la solidaridad. No es únicamente lo que tú ahorras en tu vida, porque para eso a lo mejor lo pudieras tener en una cuenta bancaria, sino es un concepto de solidaridad. ¿Cómo queda ese concepto de solidaridad en la propuesta de ley? Muchas gracias por esa pregunta. Me encanta. Mira, ¿qué entendemos por solidaridad? Es identificación del que puede con el que no puede, del que yo voy a compartir con alguien y me voy a adherir a su necesidad y lo voy a ayudar. La solidaridad que presentan los que quieren el beneficio definido es dentro de los que están en el sistema y que los que jóvenes me paguen la cuenta a mí. Ese es el concepto de solidaridad que hay hoy día en el SBD. Y voy a dar un ejemplo que yo siempre uso. Una persona que se jubila con $1.500 cuando estaba activo, con lo que él pagaba la pensión de alguien que ganaba $560. ¿Cuántos trabajadores se necesitan para pagar una pensión de $1.500? Se necesitan 18 trabajadores que ganan $600. Te pregunto yo, ¿es solidario que los que menos ganan 18 para pagar una pensión de uno que cuando él estaba pagaba la de un trabajador que ganaba $560? Eso no es solidario. En lo absoluto. Es una transferencia de los que tienen menos a los que están mejor. Y ese que está mejor vive más, come mejor y se queda trabajando. Se opone al cambio de las medidas paramétricas, pero se sigue trabajando. Mientras que en los números que yo manejé, la gente que ganaba $800, la inmensa mayoría, cogían su pensión y se iban, porque ya no daban más. Entonces estamos subsidiando a los que están mejor, no a los que tienen menos. Eso es lo que tenemos. El sistema actual te paga 60%, no importa lo que ganes. No importa. Hoy me decía en la mañana una persona que se jubiló con $185. Esa persona estaba ganando $310 cuando estaba activa, hace 15 años. Esa persona sigue cobrando esa plata, 180.
La nueva ley dice, tú vas a ganar 265 y además te la voy a ajustar por inflación. Eso es solidario. Eso es mirar a la gente con ojos humanos. Los que ganan 144, los que ganan 120, esos ni siquiera nunca pusieron. Pero hay gente en este país que necesita una mano. El sistema dice, te lo voy a llevar a 144 y te lo voy a ajustar con indexación por inflación. Eso es solidario. Pero ¿quién va a poner esa plata de El esos Estado, otros si no pusieron? el Estado. ¿Dónde está el incentivo para aportar más? Sí, como usted dice, en esa solidaridad no voy a recibir más después tampoco. Excelente, excelente. Gracias, gracias. Con el Eduardo. sistema actual, a ver, Eduardo, por ejemplo, no, hay un sistema actual que dice los 10 mejores años, Sí. Me llevo el 60% de lo que he aportado los 10 mejores años. Yo tengo 32 años de cuota paga y me faltan 10 para jubilarme o 15 según lo que vayan Sí. a cambiar en la ley. Si yo me quedo sin trabajo hoy, Sí. con el sistema actual yo digo, yo no aporto más nunca y espero la edad. No me conviene. Excelente, excelente. Mira, ¿cómo funciona esto? Con el nuevo sistema no hay tope. Tú te puedes jubilar con el salario mayor, depende de los años de cotización y el monto que cotizaste. No hay tope. Esos profesionales que dicen yo gano $7,000 y cuando me voy con 2.500, yo te tengo una buena noticia. El sistema te va a poder permitir obtener más de 2.500. ¿Cuáles profesionales? ¿Los que tienen 55 años después del 31 de diciembre de 1969? ¿O los que van a cumplir, o los profesionales que ganan 7,000 más jóvenes o en qué momento? Le voy a poner un ejemplo. Tengo un vecino, nació el 17 de diciembre de 1969 y el vecino de enfrente el 3 de enero del 70. Y yo te puedo decir... fueron a la escuela juntos, tienen la misma edad y resulta que por la ley uno se va a jubilar a los 62 y el otro se va a jubilar a los 65. Y yo te digo, yo vivía en El Salvador y hubo un terremoto y vino un cerro, se vino abajo y a esta casa no le pasó nada y a este se lo llevó. La ley tiene que tener un corte en algún momento y te toca de un lado, te toca del otro. En la Guerra Civil Española, unos quedaron de un lado y otros quedaron del otro. En este momento tú tienes que hacer un corte para hacer la transición a un nuevo sistema. Y depende, eso no es individualmente dirigido a Eduardo ni al otro. Volvamos a la pregunta que me hiciste. En el nuevo sistema no hay tope. Si hay un bono de reconocimiento, porque ahora mismo, Eduardo, te tengo una mala noticia. Si yo me jubilo, me quedo. En este momento no hay nada para ti. No hay nada. La ley dice, los tantos años que tiene Eduardo, yo le voy a emitir un bono que le vamos a reconocer un interés de 4%, que es un rendimiento promedio superior a un promedio de los últimos años. Las tasas han estado muy bajas, ¿ve? Y cuando él se jubile, a la edad que le toca, más lo que él ha acumulado, él va a poder obtener una pensión 60% o si es más alta, lo que le convenga. Eso es mucho más atractivo e incentivo para que tú veas que la reforma te beneficia y todavía te abre un espacio más. Puedes invertir un dinero adicional que se te abre, que es voluntario. En Inglaterra tienen un sistema que a mí me gusta mucho. En Inglaterra te dicen los empleadores, a todos mis trabajadores, yo le doy el derecho a que yo le ponga un fondo de ahorro complementario. Yo pongo tanto y él pone tanto. Ahora, la única restricción es que lo tienes que hacer en el primer año o cuando firmas. Después lo pierdes. Cuando yo estaba trabajando en un organismo internacional, mi empleador ponía 2 por cada uno que yo ponía por 8 años. Entonces, son los mecanismos donde los empresarios realmente pueden colaborar con sus trabajadores, dándole ese apoyo adicional. Entonces, yo sí te digo, volviendo, sí hay el incentivo, no estás limitado por una cifra, depende del tiempo que tú te quedes, puedes aumentarlo si tú quieres, pero lo más importante, no hay nadie que gane menos de $600 que esté pagando tu pensión. Estás siendo realmente solidario porque esa persona que hoy carga al otro ya no lo va a tener que hacer. Y como la señora que me preguntó esta mañana, el que gana 180 tiene 265 ajustado. Eso es solidario. Ahí está la solidaridad. ¿Hay alguna en el proyecto que sale ahora, y quisiera irme un poco a lo político, doctor Ritter? Esto está en la Asamblea y el presidente ha dicho que no está escrito en piedra. ¿Tienen los diputados alguna forma
no caprichosa, sino técnica, de decir, bueno, la ley dice 3%, podemos subir a 4% para los empleadores y con 1% más para los empleadores es un año menos en la edad de jubilación y en vez de 65 que queden en 64. Y que el sistema haga una corrida, te tire los números y haga una proyección. ¿Hay manera de hacer eso o queda al capricho de los diputados si quieren subir o bajar la edad? Yo no creo que quede al capricho de los diputados. Queda dentro de la autoridad que el pueblo puso en manos de los diputados. Ellos tienen la autoridad, la jerarquía para tomar las decisiones que ellos consideren correctas. Si ellos consideran que esa es una buena solución, ellos están en plena libertad de hacerlo. Yo hago una observación. Los trabajadores pedían que los empleadores, en vez de pagar 4.25, pagaran 9.25. ¿Qué iba a pasar con ese incremento de costo en la producción? Muy probablemente se iba a trasladar. ¿Quién lo iba a pagar? El empleado. ¿Qué pasa en la cadena de precios? Iba a aumentar el nivel de precios. Yo no entendía cómo tú estabas pidiendo eso y poniendo en riesgo el empleo de tus propios representados. No lo entendí. El verso político es una cosa, la economía es otra cosa. Y el sentido de solidaridad es que se ayuda al más desfavorecido, no que el que ya tiene privilegios los mantenga. Ese no es el sentido de solidaridad que por lo menos yo tengo en mi mente. Doctor Ritter. Mira, Francisco, al final esto va a estar en manos, yo no sé si al final, porque el final puede ser que la Asamblea apruebe una cosa y el órgano ejecutivo considere que eso no es lo que, eso no le conviene al país y volvemos entonces al punto cero. Puede pasar. Eso es un escenario, Así es. pero es un escenario que nadie quiere. El presidente desde el primer día dijo, esto va a haber una solución, y le puso, a pesar de que algunas presiones hubo, que sé que las hubo, para que pospusiera este debate para enero, por varias razones, para no estropear la época de Navidad si es que hay algunas manifestaciones. No, ya el viernes se suspendieron las clases en la universidad. Ya se suspendieron las clases y sé que a lo mejor, no, bueno, lo más seguro es que habrá otro tipo de manifestaciones como las que hubo, quizás no tan numerosas como las que hubo el año pasado, pero en fin, no quiero especular sobre lo que puede pasar, pero esta es una... Cuando Eduardo preguntaba sobre la capacidad de maniobra, todo esto entiendo yo, y esto es lo que quiero que nos expliques ahora en tu condición de economista, esto es un paquete cerrado en el sentido de que todo lo que está allí depende una cosa de la otra. Cuando el presidente dice esto no está escrito en piedra, significa, por ejemplo, que si los diputados dijeran, ¿saben qué? Nada más vamos a subir 2 años y no 3. Eso significa que por otro lado hay que buscar recursos de otra parte. O si deciden, por ejemplo, que va a ser mayor el aporte del Estado que el que está allí, entonces se puede reducir por ejemplo, la edad de jubilación. El aumento, se puede reducir el aumento de la edad de jubilación. Lo que te pregunto es, esto está todo compacto de que cualquier cosa que muevas en un lado repercute o tiene que repercutir necesariamente en la otra. Sí. Bueno, primero que nada, déjame aclarar, Jorge, que yo he estado hablando como economista. Sí. Hasta ahora. Sí, Viste, sí. que te lo pregunto ahora como economista. No, sí, ¿no? porque Yo estaba hablando como Sí, economista. ok. ¿Okay? Bueno, Que pero pongo el no- énfasis de la personalidad es otra cosa. ¿Ok? Pero, bien, mira, esto es una estructura, una arquitectura financiera donde todas las partes responden a una lógica. Donde tú mueves una, necesariamente se mueven las otras. Si tú acortas los tiempos de permanencia en el sistema, obviamente eso produce en algún momento una necesidad de recursos que tiene que ser llenada. ¿Se va a sentir en los primeros años? No. Probablemente de unos 4, 5, 6 años se sienta esa falta de ese recurso. Y eso definitivamente puede provocar que lo más seguro es que tenga que ir de nuevo a revisar el sistema. Y quiero decir una cosa interesante.
El sistema viejo decía que cuando se llegaba al nivel de 2.25 reservas para poder revisar el sistema, tenía que hacerse. Las juntas directivas desde 2005 hasta el 2022 nunca lo hicieron. Solamente una persona trató de hacerlo, creo que fue la presidenta Maduro, y no se lo aprobaron. Nunca lo hicieron. ¿Y quiénes eran la junta directiva? Los mismos representantes de los que hoy critican que las cosas no se hicieron. Los mismos. Entonces también son parte del problema la representación que mandaron a la junta directiva. Por eso es importante que los gremios manden a sus mentes más lúcidas, a sus mentes más adiestradas, para que vayan a representarlo. Y te digo una cosa, es más, a mí me gustaría que subieran las dietas para que profesionales que están asesorando a estos grupos vayan a la junta directiva. Porque tú no le puedes decir a un profesional que está ganando $5,000, $7,000, que vaya 3 horas toda la semana y que le den $100. Ya no estás hablando como economista. Yo estoy hablando como economista. Esa persona, yo siempre he hablado como economista, esa persona, tú quieres su tiempo vale. Entonces, hay mucho espacio de mejora. La ley no está en piedra. Hay mucho. Yo mismo tengo ideas que pudiera, si en un momento, expresar. Pero sí se puede. Sí, yo sí quisiera meter un componente político, no al economista. Por ejemplo, se ha incluido lo del 120 a los 65 en la ley de la Caja del Seguro Social. Eso actualmente es un subsidio que paga el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social. Abrir la ley de la Caja del Seguro Social es un lío. O sea, ningún gobierno se atrevió antes del 2005, del 2005 hasta ahora ninguno. Y antes del 2005 tampoco, desde el 92, que fue cuando se... Entonces, si metemos 120 a los 65 y mañana el gobierno quisiera eliminar ese subsidio, no va a poder porque ya está metido en la Caja del Seguro Social. Excelente. ¿Y sabes por qué? O sea, ¿lo estamos blindando a propósito? Excelente. Mira, y gracias. Y voy a hablar del profesor Boris Barrios, que le he leído mucho y me interesa. La Constitución panameña está basada en las libertades individuales, que es propio de las constituciones liberales del siglo XIX y XX. Las constituciones modernas, después de 1945, están basadas en los derechos humanos, que es el norte que tiene que tener el cuerpo jurídico. La Constitución panameña sigue atrasada en su concepción de cómo manejar las relaciones sociales. Traer eso a un cuerpo viejo es justamente cumplir con un anhelo de respeto a los derechos humanos. Meterlo dentro de la ley es blindarlo, es garantizar que efectivamente la sociedad es solidaria, que respeta a las personas. Lo que tenemos hoy fue una dádiva política de un momento, se quiere institucionalizar. Y el medio de hacerlo es la Caja. ¿Por qué? Porque la Caja tiene una red de pago donde el 98% de sus pagos a sus afiliados es por ACH. Y la Caja no paga un centavo, antes que me lo preguntes, si antes no lo has recibido. No es que la Caja va a subsidiar eso. Las mismas disposiciones de la Caja, tú tienes que tener la partida presupuestaria y el dinero. Contraloría no te deja pagar si tú no tienes esas condiciones. Así que los que temen... O sea, Contraloría y el gobierno se pueden buscar un lío porque si no le pagan al Seguro Social, no como hoy día pasa que el Ministerio de Salud no le paga a la Caja del Seguro Social y le debe o se atrasa en el pago, ¿qué va a pasar cuando el MIDES no le transfiera a la Caja del Seguro Tú sabes Social? Que eso no es tan así, Eduardo, pero eso lo podemos discutir. Y al revés, el MINSA también se queja de que la Caja no le paga, ¿no? Exactamente, ahí hay un interna que hay que resolver. Que para que usted conoce la Caja del Seguro Social y sabe que el MINSA no le pagaba a la Caja algunas cosas, y la o caja, se demoraba. Y la Caja tampoco le pagaba. Entonces, esa es una interna que hay que resolver. Sí. Pero sí, efectivamente, la Caja no puede pagar si el dinero no le ha ingresado. Y además ya tiene una red donde eso va a ser marginal el aumento de costo. Pero sobre todo, la Caja debe ser una cosa privada de los que están ahí y se convierte en un instrumento de política pública donde el Estado empieza apenas a cumplir con sus derechos, sus obligaciones constitucionales de proteger a la sociedad. Usted tenía otro señalamiento sobre los rendimientos de la Caja, que creo que había consenso en eso de que todo el mundo quería. Explíqueme esa parte. La Caja, por lo que entiendo, en la norma actual y en la que se acaba de aprobar,
no puede directamente, a ver, ganó Donald Trump y las acciones de Amazon subieron de inmediato y los negocios del otro señor Elon Musk automáticamente subieron sus acciones porque él había ganado. La caja no puede comprar acciones de las empresas de Elon Musk directamente según esto, sino que tiene que irse como a un asset management que sea el que haga las compras, ¿no? No, la caja en teoría puede hacerlo. El tema es de que el grueso de las inversiones de la caja, por la propia ley que tenemos privilegia que la plata vaya donde hay menos riesgo. ¿Y dónde hay menos riesgo? En los bancos estatales porque tienen la garantía de la nación. Y después comienza a poner condiciones de porcentaje. Tú puedes poner un tanto por ciento en tal activo que tenga tales condiciones. Identificar ese activo, necesitas tú tener un equipo técnico que es muy costoso y para tomar la decisión, si tú no lo has identificado en el plan de inversiones previo del año anterior, no lo puedes hacer, pues son decisiones que se toman en horas, días o meses, en menos de meses. Entonces, el problema que hay es que no permite la estructura actual hacerlo. Mira, yo fui tesorero del Banco Nacional en una vida pasada. Yo hacía colocaciones de miles de millones de dólares por teléfono. Por teléfono. Y después la documentábamos, cuando había telex. Después mandábamos el telex confirmando eso. Nosotros empezamos a trabajar a las 5 de la mañana, porque teníamos 2 horas de diferencia con Nueva York. Y terminábamos más temprano. Entonces nosotros estábamos vinculados a un mercado donde teníamos la libertad. Eso sí, yo tenía los parámetros de política del banco, cuánto podía meter en cada lugar, y te puedo contar anécdotas interesantísimas que pasaron en cuanto a ese tema. La caja, nada parecido. La caja no puede hacer eso. Ni soñarlo. La nueva ley inclusive tampoco le da esa posibilidad. Pero los que están en el mercado pueden en el momento dado hacer una decisión. Porque sale una acción, vale un precio. Si tú no la compras, sigue subiendo, se salió de valor. ¿Qué te da un valor de una acción? El rendimiento y el valor de capitalización. Si tú no estás manejando esos valores día a día, tú no te das cuenta de las oportunidades. Es un negocio muy volátil, muy rápido, con riesgos. Con mucho riesgo. Pero eso es lo que nos está pidiendo la gente en la mesa de trabajo. Hay un tema con la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, usted lo mencionaba hace un rato, que ojalá los profesionales puedan estar, etcétera. Leyendo la ley, yo no puedo ser miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social porque piden títulos universitarios en unas categorías allí y los periodistas no podemos. No es cierto. ¿Qué decía la ley? Decía administradores de fondos, abogados, tenía una lista larga de requisitos. Ayúdeme, por favor, para entender eso. Se requiere titulación profesional y experiencia de 10 años en administración, en finanzas, en salud, en manejo de mercados. Bueno, tampoco puedo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La ley anterior decía, preferiblemente titulación y 5 años de experiencia. Entonces, la nueva ley quiere profesionalizarlo y le está quitando a la Junta Directiva la labor de tribunal de laboral y que dedique el tiempo verdaderamente a las funciones de una Junta Directiva. Revisar ejecutoria, pedirle cuenta a la administración, revisar resultados, fijar políticas. Eso es lo que se espera de una Junta. Pero yo entiendo, Francisco, que la Junta Directiva le dedicaba un tiempo excesivo a los asuntos, o le dedica un tiempo excesivo a los asuntos laborales. Eso es así. Absurdo. Y siempre doy este ejemplo. Cogieron a un tipo con una bandeja de alitas de pollo, 32 alitas de pollo. Lo destituyen. El tipo apela. Se rechaza la apelación. Va a Junta Directiva y 4 o 3 años después se va el caso a pleno. Y el tipo lo reinstala. ¿Entonces sabe por qué? Porque en un informe decía que no eran 32 alitas, sino 34, o al revés. Porque faltaban o sobraban 2 alitas, se violaba el debido proceso. Y esa persona, yo no sé si todavía está ahí, que está. Pero yo no sé si ahora va por los muslos o si ahora va por las pechugas. No se pudo tocar. Porque la ley, la Junta Directiva se convirtió en un tribunal laboral. Si alguien le llamaba la atención a alguien y no le gustaba, la Junta tenía que echar para atrás esa llamada de atención. Es un absurdo lo que se había Si trasladaban a alguien del piso de abajo al piso de arriba, usted no costó y una persona no se quiso mudar. Ahora, ¿eso lo ve la Junta Directiva todavía? Todavía se ve eso. En la nueva ley... Todo eso desaparece.
Y se le pide a la Junta que se concentre en las funciones de una Junta directiva. ¿Y el director? Ojalá yo hubiera tenido la mitad de los poderes que da la ley actual. ¿No son muchos poderes también para un director? Para nada, para nada. Mira, te doy un ejemplo. La ley dice que el director tiene límite autónomo de $250.000. Hoy día, ¿sabe cuánto vale 250.000 hoy? Más de 400.000 por la inflación. Él sigue atado a 250.000. Eso no significa que él es un emperador, como dicen, que él puede hacer lo que le da la gana. Lo único que lo exime a él es de ir a una comisión y de la comisión a un pleno. Y ese tránsito de comisión a pleno puede tomar hasta 1 mes o 2 meses. Eso se elimina. El proceso de adquisiciones, él no lo puede obviar. Él puede acelerar la decisión, pero no sale, no se escapa de los controles ni de la Contraloría. Todavía sigue teniendo muchos poderes. Pregúntale a Catín Vázquez si él tiene que hacer ese tránsito para tomar una decisión. Y el canal maneja mucho menos plata que nosotros. ¿Hay alguna Que nosotros, que la caja, perdón. Okay. Yo no manejo esa Sí, plata. no, usted estaba allí, Yo pero no se le quedó. me dejó sorprendido la referencia. El doctor Ritter le preguntaba hace un rato del tema de que si uno sube algo aquí, hay que ajustar lo otro por allá. Digamos, se puede subir un porcentaje a lo que aportan los trabajadores o lo que aportan los empleadores y después entonces lo que aportan los, digamos, los empleados o la parte que aporta el gobierno. ¿Hay alguna herramienta, una aplicación o algo que pudieran jugar eso y hacer esas corridas en la asamblea? El equipo técnico que está trabajando en eso, yo espero que ese equipo esté a disposición de la Junta Directiva y que haga las corridas y si no, o que entrene a la gente de la asamblea. Pero definitivamente esos ajustes se pueden hacer, hay distintas combinaciones posibles. Le toca Sí. le toca Sí. a la Asamblea ver cuál es la mejor y en su libertad que tiene como entidad soberana, ellos decidirán cuál puede ser, pero sí existe la herramienta y se le puede poner a disposición de la Asamblea. Y para los trabajadores, ¿hay alguna tabla para uno saber, estoy poniendo tanto y cuánto me va a tocar? Es decir, hoy, con la ley actual, yo sé cuánto aporto y cuánto me voy a llevar. Pero ¿hay alguna tabla, aplicación, calculadora para tener eso y ponerlo a la disponibilidad de la gente, para la gente decir, apruebo la ley o no apruebo la ley? O respaldo, pues, porque la prueba es la Asamblea. Hubo en las charlas, en las reuniones de la mesa de trabajo, una simulación que se hizo con variables muy de mercado, muy constantes, de cuánto se podía jubilar una persona y daba valores muy próximos al 60%, que es la densidad de cuotas, la tasa de reemplazo. Se ha creado una calculadora que permite que las personas metan 2 datos y calcule cuánto le pudiera tocar. Eso existe. Entiendo que se está habilitando hoy, yo no la he revisado, pero entiendo que la están habilitando en esta semana, la están habilitando, de manera tal de que va a haber una, y por favor, si el que la use y encuentre que no la tiene claro, que nos lo haga saber ahí mismo, para que se pueda ir mejorando, para que cada persona, e invito a las personas que lo hagan, que hagan su cálculo. Yo creo que es una forma de transparentar muy bien el tema y que cada uno se sienta seguro. Ok. Creo que ya estaría, o la estarían subiendo en este momento. Entiendo que el viernes la estaban poniendo en ejecución, pero no la he verificado. Ok, tendríamos que verificarla entonces, ¿no? En este sentido, los temas, y hace un rato trataba de llevarlo al escenario político, doctor Ritter, este es el programa político del canal. A ver, si lo que se espera, si está o no está. El asunto de salud, casi todos lo hemos estado enfocando en el tema del IBM y el tema de las pensiones. Usted dijo que en los grupos que estaban allí estaba la gente de los pacientes y estaban médicos, enfermeras, etcétera, representados. ¿Qué trae la ley en materia de salud que uno pueda, y no sé si ahí hubo consensos y disensos, que se pueda rescatar? Hubo un consenso absoluto de que hay que mejorar. Hay un consenso absoluto que hay que racionalizar el gasto. Hay un consenso absoluto que los medicamentos no pueden seguir bajo ese problema de poder comprarlos a tiempo. O sea, en eso, en el qué, de nuevo, hubo un consenso completo. ¿Dónde empiezan las diferencias, los disensos? En el cómo. Hay un grupo que dice, mantengámoslo separado y que cada uno atienda a su población. Otro dice,
juntémoslo y hagamos una sola entidad. Lo cierto es de que se subió un camino donde de 3 etapas. Uno de coordinación, uno de integración y el último de unificación. Y no se pusieron plazos. ¿Cómo empieza la coordinación? Ya empezó. Porque aquí hay un tema. Los activos de la caja solamente se pueden usar con los asegurados. Hoy día tú no puedes meter a una persona no asegurada en una institución pública a menos que haya un convenio, que es parte de la discusión que mencionaba Eduardo, entre el MINSA y... En Chiriquí Grande no hay de la caja del seguro, solo hay de la caja del Seguro Social y no hay del Ministerio de Salud, y todos los pacientes tienen que atenderse allí. Y te digo más, la mitad o más de los que atiende Chiriquí Grande son no asegurados. Porque yo he estado en Chiriquí Grande y he hablado y he visitado la instalación, que está muy bien, ya se quedó chica. Y me decía el director del hospital, un chiricano de origen iraní, me decía él a mí, dice, mire, su director, aquí tengo un problema, yo tengo que ampliar esta cuestión, ya no doy más, pero es para atender personal no asegurado, no lo puedo hacer, porque la ley le impide invertir en cosas que no son para los asegurados. Digo, tienes un problema ahí. Entonces estamos fallando en la atención a ese núcleo de población. Tiene el espacio, tiene la capacidad, tiene la intencionalidad de hacerlo y no puede porque la ley no se lo permite. La coordinación apunta justamente a tratar de ver cómo podemos resolver esos problemas. El que el hospital oncológico que hizo el Seguro Social en la Ciudad de la Salud se unifique en la atención a los pacientes, que al principio pensaron que era uno solo y ahora no. Parte de los pacientes pasan para allá, otros se quedan acá. Responde a ese sentido de coordinación. La compra conjunta de medicamentos responde a eso. Y vienen otras etapas. La formación del recurso humano es fundamental. Que por cierto, vi una nota absurda que decía que el director estaba dando becas y sus auxilios abiertamente. Eso está en la ley actual. Solo que lo hace la Junta. Es un tema administrativo. Tenemos que formar el recurso humano. ¿Cómo, dónde y cuándo? Esa coordinación nos lo va a permitir. Me quedo con eso. Gracias a Francisco Bustamante por acompañarnos esta mañana en el radar, atendiendo el tema de la caja del Seguro Social. Vamos a la pausa y enseguida. El tema de la caja del Seguro Social que nos ocupa esta mañana comienza a ir generando distintas opiniones. De hecho, el jueves y viernes de la semana que acaba de terminar era el momento de los más de 300 y tantas personas que se apuntaran fueran a exponer sus distintos argumentos y puntos de vista sobre el tema de la caja del Seguro Social. Así que queremos ir hablando un poco de eso ya que tenemos la ley. Está con nosotros Daniel Lombana. Daniel Lombana estuvo en la mesa del diálogo la caja del Seguro Social en el periodo pasado, enviado por la Asamblea Nacional. Y está también con nosotros la profesora Patiño, que ya nos ha acompañado otras veces y asesora económica de los trabajadores en este tema de la caja. Qué bueno tenerlos por acá esta mañana. Quisiera entrar un poquito con el señor Lombana para que nos cuente de esa mesa del diálogo que hubo. Recuerdo que cuando Cortizo la convocó dijo que no podía haber paramétricas, creo que era la máxima, pero todo lo demás estaba abierto. Algo de lo que se habló en esa mesa o de las propuestas que hubo ¿quedó incluido en la ley que tenemos el día de hoy? Mira, yo debo decirte, Eduardo, que lamentablemente en una mesa en la que yo participé con mucho ahínco, pero que desde su génesis tristemente tuvo el objetivo de que fuera un fracaso. Porque el punto de partida de ponerle una condición a la mesa como no paramétrica, que sabemos que es el punto más crítico de este debate, era una especie de en ese momento el gobierno querer una estrategia de transformar a la mesa en el villano, que tal vez fuera el que tuviera que decir que sí o no, dependiendo de cuál fuera el resultado del debate. Yo, como miembro que participé ahí, yo me siento, la verdad, bastante decepcionado porque yo le metí cariño a ese trabajo. Y muchas de las personas que se sentaron en esa mesa de las distintas organizaciones, trabajadores, empleadores, médicos, enfermeras, todos los que estaban ahí, le pusieron cariño. Y yo creo que una de las mayores, tal vez, faltas de respeto a los espacios de diálogo es crear
la percepción de que estos espacios de diálogo se convierten en espacios inútiles, espacios cortinas de humo con los que los gobiernos ganan tiempo, que tristemente fue lo que pasó. La mesa terminó llegando a una pausa, sobre pretexto de que se estaba solicitando una evaluación actuarial a la Organización Internacional del Trabajo. Llegó la evaluación, llegó el informe, se presentó a la Junta Directiva, la mesa nunca se reanudó y todo eso quedó en nada. Realmente yo dudo que algo de eso realmente haya permeado por el trato realmente dejado e irresponsable que se le dio en las postrimerías del gobierno pasado. Muy bien. Del proyecto que tenemos ahora, llegó a la Asamblea, usted lo ha leído, lo ha estudiado, ¿qué le ha llamado la atención? Sé que tiene varios resaltados allí entre sus notas. Bueno, Eduardo, yo debo decir que es un proyecto bastante robusto, bastante profundo, pero sobre todo yo lo llamaría como interdisciplinario, porque esto se puede estudiar desde una perspectiva jurídica, económica, financiera, de cualquier cantidad de perspectivas, y por eso es necesario que se involucren participaciones desde todas las aristas posibles. Desde el tema jurídico, una de las cosas que a mí a simple vista más me salta es el tema de la seguridad jurídica, porque tristemente estamos ante un escenario de personas que contribuyeron a un sistema, personas que han puesto una cuota de dolor, porque toda persona que trabaja y ve ese cheque al final de la quincena con ese descuento, que ese descuento puede representar un súper menos, algo menos para la casa, algo que yo tengo que ver cómo hago para pagar una colegiatura de un hijo, la letra del carro, esa plata le hace falta al panameño. Y realmente sentir que ahora me dicen, ok, yo aporté, yo coticé por tantos años, hay un segmento que se va a salvar, los que están a menos de 7 años, todos los otros van a recibir cambios en sus condiciones. Yo creo que al final el tema de la seguridad jurídica es delicado, porque se le están haciendo reiteradas promesas a la ciudadanía. Y esto no es una reforma tributaria donde tú pagas el impuesto y el gobierno le asiste el derecho de administrarlo. No, esto es una cosa que tú le estás cogiendo el salario a la persona con la promesa de una serie de beneficios que le va a dar un programa por el cual él está pagando, y al final del camino le está diciendo no se puede. Y yo creo que eso es algo bastante delicado, porque yo tengo gente que me dice, yo tengo 38 años. En 20 años, entonces otra vez me van a reformar esto, otra vez me van a decir no se puede, o sea, ¿cómo yo me preparo para mi vejez? Y eso para mí es lo más delicado, porque ya incluso hay una cuña circulando del gobierno donde dice, esta reforma lo garantiza. Y ese es uno de los temas más delicados que se están viendo en la Asamblea. Si realmente alguien puede dar garantía de que con esto hay una sostenibilidad real o cuánto tiempo de vida realmente tiene esto que se está presentando. Profesora Patiño, yo recuerdo en esta mesa usted mencionaba que había una propuesta de los trabajadores, fusionar los programas, creo que era uno de los temas, para regresar, creo que era el concepto principalmente al sistema anterior. ¿Qué tanto se parece la ley a la propuesta que llevaron los trabajadores? ¿O qué tanto tiene la ley de esa propuesta que llevaron los trabajadores? Bueno, yo en principio le diría que aparte de las preocupaciones de los parámetros, una de las grandes preocupaciones de la población es el monto o cálculo de la pensión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros solicitamos, sí, el retorno a 10 de las 12 organizaciones presentes en esa mesa de conversación, solicitamos el retorno a la solidaridad con la fusión de las reservas, pero manteniendo el reparto de beneficio definido. En ese sentido, nosotros planteábamos que se mantuviese o se retornase al 60% de la tasa de reemplazo del salario que había antes de la Ley 51. Entonces, esa era la propuesta. Entonces, se unificaron las reservas, no se mantienen en carácter público, sino que puede pasar a la administración privada, pero además se elimina la tasa de reemplazo para pasar a una cuenta individual nocional en la cual nadie tiene certeza del beneficio que va a recibir al final de su periodo laboral cuando se va a retirar. Entonces, esa parte, pienso yo, junto con la edad de jubilación, son las más delicadas para la población, porque la población, como usted bien plantea, después de tantos años de entrega al desarrollo nacional, al desarrollo del país, al desarrollo de su familia, al desarrollo de su vida, cuando va a retirarse, entonces ya es bastante quitarle el 40% de su salario para que ahora le digan que usted se puede jubilar con una tasa de reemplazo de su salario más baja del 30%. Y además de eso tiene que tener mayor expectativa de vida porque le van a aumentar 3 años de edad. Entonces,
hay situaciones que son muy delicadas y lo que aquí no se ha hecho desde parte gubernamental es plantear los cálculos claramente de las pensiones que se va a tener tanto en la garantía solidaria como en el básico universal, pero el más importante, que es el de capitalización solidaria, que lo llaman así, que no es otra cosa que una cuenta individual. Eso debería estar clara y transparentemente para la población. Se planteó en algún momento que iban a hacer un simulador para que cada persona entrase allí y calculase su pensión y todavía no lo tenemos. La persona para tomar una decisión tiene que tener eso, tiene que tener información, y no hay información con respecto a claridad de con cuánto se va a jubilar, y eso es sumamente importante, porque entonces la persona se va a retirar y si la pensión es muy baja, la mayor parte de ellos van a continuar en su trabajo. ¿Por qué van a continuar en su trabajo? Porque la pensión no le alcanza. Y que continúen en su trabajo no es otra cosa que un trabajo menos para la juventud, para el relevo generacional que viene presionando por puestos de empleo. Entonces, por un lado eso, y por otro lado la forma en que se ha atendido el tema de la informalidad, que nosotros planteamos que se incorporara fuertemente la informalidad desde el punto de vista de que se le flexibilizara o facilitara la forma en que el informal cotizara. Pero esto no se ha planteado. Es más, la ley está muy alejada. La propuesta de ley está alejada del análisis del mercado de trabajo. Del mercado de trabajo, del tema de la informalidad, del tema de los trabajadores independientes, del tema de los que son informales dentro de empresas formales. Todo ese análisis no se ha visto. Y la Caja del Seguro Social no se puede hacer este análisis separado del sector del trabajador. ¿Por qué? Porque mientras más trabajo hay, más cotizaciones hay, más se refuerza el fondo. Entonces, eso está como, es más, incluso la palabra salario prácticamente desaparece de la propuesta de ley. Acá no, ya se desaparece, por ejemplo, el tema del cálculo, los 10 mejores salarios. Eso queda extinguido, derogado ese artículo 169 de la ley, no aparece. Entonces, ¿cómo calculan la pensión? Es el promedio de todo su salario. Eso va a disminuir, por supuesto, el monto de la pensión y hay que hacer esta reforma de cara a la sociedad, planteándole claramente cuál es el monto de su pensión y tenemos referencias internacionales de cómo les ha ido a aquellos países que han migrado a cuentas individuales plenas, cuál ha sido la tasa de reemplazo del salario y que eso afecta a las personas y a la población porque nadie quiere un salario tan bajo. Doctor Ritter. Una pensión tan baja. Mire, pareciera ser que la preocupación de la propuesta de ley gira en torno a la palabra solidaridad. Sí. Hay varios fondos y varios aspectos y se menciona una multiplicidad de veces la palabra solidaridad, como tratando de decirnos que esta es una propuesta que invoca ese principio de solidaridad. Igual en la propuesta de los trabajadores hablaba también de la solidaridad y casi que como la pieza fundamental. Entonces la pregunta que yo les quiero hacer, ¿cuál es el alcance de esta palabra de la solidaridad y cómo está desarrollada en la ley? Porque los dos hablan de las dos propuestas que son pongámoslo así, yo sé que hubo variedad de propuestas, pero si tuviéramos que ubicarlas una y otra, estamos hablando en la cuenta individual versus el sistema definido. Esas dos, una cuenta individual más, como el sistema mixto de hoy, pero sin este periodo de transición del pago definido. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿cómo se desarrolla eso que ambas propuestas, o que hubo en ambas propuestas, que es la palabra solidaridad, cómo se desarrolla en este proyecto de ley versus la concepción que se tenía del concepto de solidaridad? Me permito iniciar por decir que la solidaridad, el planteamiento de solidaridad es la solidaridad intergeneracional, ¿sí? Entre edades, entre las diferentes personas que están cotizando y que apoyan el mecanismo. No solamente solidario desde el punto de vista intergeneracional, sino que las reservas unificadas determinan un beneficio definido, donde los riesgos asociados, o tomado en consideración el conjunto de los cotizantes, disminuyen. Las cuentas individuales nos lleva la no solidaridad nos lleva a altos riesgos en el tema del cálculo del monto de su pensión al final de la vida. Entonces, ¿por qué la queremos solidaria? Solidaria y de beneficio definido, porque la experiencia anterior, antes de la ley 51, una vez se dividieron los sistemas y se separaron a cuentas individuales, vino la crisis.
porque el motivo de que esta ley fracasara, la ley 51 fracasara, y que tengamos ese déficit actuarial, no es por otro sentido, por haber separado la solidaridad, por haber roto ese modelo de pensión que era exitoso. Lo malo fue el manejo de la reserva. Por supuesto, nosotros teníamos un interesante paquete de reformas que proponíamos para mover ese fondo y que la reserva aumentara, que se dinamizara, que fuera muy productiva y rindiera mucho más, pero no que en este sentido la reserva fuese pasar a manos privadas y que la inversión fuera de carácter no productivo como la que se está planteando en la ley actual. Pero en este caso, profesora, en este caso, además de lo que usted está señalando, los gobiernos que vinieron luego de la ley 51, es decir, los gobiernos de Ricardo Martinelli, de Juan Carlos Varela y de Laurentino Cortizo, tampoco hicieron los aportes que ordenaba la ley que tenían que hacerse, lo cual nos ha llevado a esta situación en la que estamos. Pero igual 140 millones que era el aporte definido en la ley es insuficiente. Pero son 15 años. Sí, pero eran insuficientes porque le está usted cerrando un sistema que no le entra más ingresos. Entonces una cuenta que solamente tiene egresos y no tiene ingresos, en algún momento iba a colapsar, independientemente de los aportes extraordinarios que iba a hacer el gobierno por 140 millones. Entonces yo no sé cómo llegaron en la ley 2005 a calcular esos 140 millones, pero pienso que estuvieron mal definidos. Tenía que haber sido otro monto. E incluso nosotros estamos en contra de que el aporte estatal sea definido en términos de valores absolutos, debe ser un porcentaje y que él vaya creciendo determinadamente, ya sea por los presupuestos, ya sea por el Producto Interno Bruto. Sí, yo creo que se ha tocado un punto muy importante en esta pequeña tertulia que se acaba de generar, y es el tema de la responsabilidad a través de los años, con cumplir lo que nosotros pongamos aquí. Porque aquí se puede hacer la mejor ley del mundo. Si en el camino no se cumple, vamos a quedar otra vez en camisa de 11 varas, que tristemente es lo que ha sucedido. Por ejemplo, aquí hay cosas de preocupación. A mí me asalta la duda de por qué a la Caja de Seguro Social le conviene convertirse en el agente pagador del programa 120 a los 65. Porque cuando usted examina la ley, ese es el rol que se le está dando. Hay quienes han dicho se está pasando el sistema a la Caja. No se está pasando, se le está pasando la responsabilidad de pagar. Y para poder cumplir con eso, entonces dependemos de que el Ejecutivo le haga las transferencias correspondientes a esos montos para hacerle frente a ese sistema. Ya nosotros hemos visto en el pasado cómo ha resultado esto, con lo que es la compensación MINSA-Caja, que es uno de los grandes problemas en el tema de flujo de caja del Seguro Social. Entonces, ¿por qué a la Caja le conviene esto? Es una de las cosas que yo quisiera que se resuelva en el camino, porque esto puede a la larga y en el incumplimiento de la ley traerle más problemas a la Caja de Seguro Social que beneficios. Y en ese mismo sentido, nosotros tenemos en esta norma un artículo en la vigente, un artículo que establece que debe haber una proporción de 2.25 veces lo que es el gasto sobre la reserva. O sea, por cada dólar que tengo que pagar, tengo que tener 2.25 en reserva. Eso lleva años reportándose en los informes actuariales que no se cumple. Y aquí nosotros hemos tenido, en el periodo pasado y el anterior directivo, mirando. Yo hace algunos meses incluso interpuse unos recursos legales ante el presidente, que es el que está llamado a ver las sanciones por incumplimiento en el tema de la Junta Directiva. Bueno, por supuesto que con muchas cosas en este país no se hizo nada al respecto, pero yo sí pienso que esta reforma, en muchos sentidos, se va por las ramas y no ataca el tema del tronco, que es la parte administrativa. O sea, aquí se le siguen poniendo responsabilidades a entes administrativos creados en la Caja de Seguro Social, que han demostrado en el tiempo que no han tenido el mejor desempeño. Entonces también, ¿cuál es la justificación con la cual nosotros decimos darle más responsabilidad a este o darle más responsabilidad a este si no ha cumplido con las que ya tenía? Hay que estar loco para repetir lo mismo y esperar que resulte diferente. Sí, tengo que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir conversando sobre este tema de la Caja del Seguro Social esta mañana de domingo aquí en el Radar.
Estamos de vuelta con más del radar. Profesora, parece que la escucharon. Usted dijo hace un rato que la calculadora no estaba y diciéndolo usted y han subido el tema de la calculadora y ya está disponible. Bueno, tendremos que empezar a revisarla, ¿no? A analizarla exhaustivamente, el tema de las tasas que ponen, la periodicidad, los tiempos, las edades. Hay que analizarlo, pero es muy bueno, por lo menos de cara a la transparencia y a la sociedad, que por lo menos tengan la opción de evaluar qué sistema le conviene más. ¿Sí? Y hacer distintas corridas. ¿Cómo se ve la calculadora, por favor, producción? Si la tenemos allí, creo que hemos hecho un ejercicio. Allí se ha puesto una persona de 53 años que empezó a trabajar a los 22 años y entonces con la edad de jubilación, creo que allí lo pusieron a los 65. ¿Y cuánto le va a tocar a esa persona según lo que haya aportado a través de los años, ¿no? Cómo divides ese tema y entonces te va a generar allí una tabla. Usted se mete allí, pone su edad, pone su salario en este momento y allí le va a ir un aproximado de cuánto está. A ver, yo tenía muy bien calculado cómo era con el sistema anterior, ya yo sabía, los mejores años son tanto, lo de las 240 cuotas, más las cuotas adicionales. Y las cuotas adicionales, 1.25 adicional por cada año posteriormente trabajado. O sea, era muy simple el cálculo para la población, ahora algo complejo, así que era necesaria esta calculadora que vamos a revisar, a ver si los cálculos se aproximan a lo que nosotros consideramos. Pero un tema importante... Eric Molino se suma a la mesa, por si acaso, aprovechamos la pausa para eso. Profesora. Sí, en realidad nosotros tenemos varias series de críticas, entre ellas el tema del manejo de las inversiones, el artículo 65, que todo el mundo en la asamblea han reiterado todos los participantes el tema del artículo 65 porque da avisos de privatización independientemente que se trate solo de la administración de fondos, que habíamos conversado la vez anterior. El tema de los poderes del señor director en la toma de decisiones. El tema del establecimiento de la eliminación de la tasa de reemplazo del 60%, y era el tema de la solidaridad que conversábamos hace un rato. Para nosotros la solidaridad del beneficio definido es muy importante. Y de cara a ella, porque le planteábamos al trabajador, a la persona que cotiza, al futuro jubilado, que bueno, va a tener una pensión fija y que con eso se iba tranquilo. Pero sin embargo, si esa pensión le sale más baja, entonces eso va en detrimento de la población. Por otra parte, el tema de la edad de la jubilación. Si ya se plantea que se van a unificar las reservas, que el gobierno va a hacer un aporte extraordinario aproximado de 1.100 millones y que se va a subir la tasa de cuota patronal, ¿cómo se justifica el aumento de la edad de jubilación? Entonces, el documento no demuestra actuarialmente que se superan los déficits o que no se superan como para que se justifique el aumento de la edad de jubilación. Entonces, no es un tema de que se quiera o no se quiera. Nosotros hemos planteado al principio que lo último que se debería tocar serían parámetros que afecten a la población. Pero para eso se tiene que demostrar que es necesario. Entonces, no vemos cómo, si el déficit actuarial, por ejemplo, este año 640 millones, y el Estado va a poner el aporte y se va a unificar las reservas, ¿cómo se justifica el aumento de la edad? Entonces, todo eso, de cara a tener claridad en el análisis del documento, sería bueno que se aportara, porque ese análisis es importantísimo. ¿Por qué tenemos déficit? Porque se hicieron análisis actuariales y nos probaron que en el tiempo no hay sostenibilidad. Entonces, si eso nos llevó a esta crisis, nos llevó a sentarnos a conversarlo, debería estar ordenada la información acá también. Eric Molino, usted ha tenido la oportunidad de revisar esta propuesta de ley en la Asamblea. ¿Resuelve el tema de la Caja del Seguro Social o dentro de 10 años vamos a tener esta conversación nuevamente? Yo pienso que el objetivo precisamente es, si nosotros estamos viendo un plan en el que integralmente se está tratando de que todas las componentes de la sociedad están haciendo un sacrificio, los trabajadores están dando 3 años más, el sector empresarial está dando 3 puntos porcentuales adicionales y el Estado está haciendo, digamos, una aportación adicional que al final acaba siendo, digamos, lo que hacen los contribuyentes. Pero tenemos que ver que esta es una propuesta que cada sector de la sociedad está haciendo un sacrificio, pero para poder contestar la pregunta, y ahí coincido con la profesora Patiño, que tenía que venir acompañado de las corridas actuariales para poder ver cuál es el efecto que se está teniendo de cada una de estas aportaciones. Si nosotros estamos viendo que esto de manera integral, y creo que sí podríamos tener, digamos, una discusión académica y respetuosa sobre cada una de las variables, pero el punto de partida debe ser si esto al final termina o no dándole una sostenibilidad al sistema, porque lo que tenemos que evitar a toda costa es 2 cosas. 1, mantener el sistema
sistema actual que está quebrado y que no funciona y que ya tenemos un déficit que el próximo año de no resolverlo vamos a tener un problema. Y lo segundo es no tener que volver a tener esta conversación en 15 años. Nosotros necesitamos una solución que sea integral, que sea sostenible y va a tocar a que diferentes componentes de la sociedad hagan su cuota de sacrificio. ¿Qué va a pasar si en 15 años la ciencia dice que podemos vivir hasta los 110 y encuentran la fórmula? Tenemos que sentarnos a conversar nuevamente, a revisar la edad de jubilación. En ese caso, fíjese, lo estaba conversando en este momento, en el paréntesis, con el colega, el tema de que van a revisar la edad del 120 a los 65 y está en el artículo 119 planteado claramente. Entonces, si la van a revisar, podría ser que aumentara, ¿sí? Entonces, eso hay que decírselo a la población. Plantéenle que esta edad no queda fija. No que ahora no se puede jubilar a la edad que quiera con los nuevos aportes. Pero el 120 a los 60 no, eso estaba establecido como un componente fijo y ahora le dicen a usted que se ajustará automáticamente atendiendo a la evolución de la expectativa de vida de la población. Dígale eso a las personas de 120 a los 60. Y al final yo quisiera contraargumentar ahí un tema, y lo digo de manera respetuosa a la profesora Patiño, que es una académica, la respeto. Aquí hay un par de cosas que nosotros tenemos que ver. La primera, en cuanto al tema de las cuentas individuales que se estuvo hablando en el bloque anterior de que las tasas de reemplazo son menores. Eso depende de las variables. De hecho, en la calculadora uno rápidamente se puede meter a poner variables dependiendo de cuándo uno empezó a cotizar y cuándo empezó a cotizar, tener tasas de reemplazo muy por arriba del 60%. Entonces, el tema de decir de que no está explícitamente 60% es porque podrías tener tasas inclusive por encima del 60% y eso es importante. No, porque pero en la calculadora va a quedar en ese grupo. Esto es especialmente para las personas jóvenes, porque ahorita mismo la persona que está entrando en el ambiente laboral a sus 20, 25 años, que va a estar jubilándose en 40 años, esa persona necesita saber si va a haber jubilación para él. Y esas son las personas que actualmente deberían estarse concentrando en ver las calculadoras, ver los análisis y ver las reformas, porque en 15, 10 años ellos son los que necesitan saber si nosotros tomamos la decisión correcta 10 años anteriores, porque eso es lo moral y correcto. Daniel Lomana. Mira, Eduardo, buen debate el que se ha suscitado porque me lleva a un punto muy importante en el tema de lo que es el proceso legislativo de lo que se le está presentando al país. Independientemente de la parte fáctica, económica y todo eso, hay un tema de qué tú le estás vendiendo a la población. Tristemente lo que se le ha mencionado a la población es que los sacrificios constituyen en aumento de 3% a los empresarios y la subida de la edad. Pero cuando tú examinas el documento hay otras cositas. Ayer en el debate se mencionaba que el gobierno no tiene que explicar solo lo que quiere explicar. Explicar todo lo que la población necesite que se le explique. Correcto. Entonces, en ese sentido, este artículo que menciona la profesora, o sea, lo dice, es verdad que lo dice, en el componente no contributivo, dice que se va a ajustar automáticamente la edad atendiendo a la expectativa de vida según el INEC. Aquí hay una realidad, el documento dice ajustar, no dice aumentar, pero cuando tú examinas la demografía de Panamá, siempre la expectativa de vida ha venido en aumento. Entonces, las probabilidades son de que ese ajustará va a ser para arriba, no para abajo. Entonces, no, la ley del salario mínimo también dice ajustar y siempre es para arriba, tampoco es para abajo, ¿no? Si es por ajustar, sí, vamos a ver un tema de terminología. Entonces, estas son las cosas que a mí me preocupan porque, yo en esto, a mí me gusta hablar desde una perspectiva no alarmista, sino informativa, porque yo creo que satanizar las cosas de una forma extremista no le hace ningún bien al debate. Para ninguno de las personas, porque al final sufre el país, sufre la caja. Por eso yo siento que hay que ser muy transparente en cómo se transmite la información. Aquí en el proyecto hay cosas que la población necesita saber. Como por ejemplo, hay temas también con la pensión de viudez. La pensión de viudez tiene unos ajustes en los parámetros por los cuales se otorga. Actualmente la ley, la pensión de viudez, que mayoritariamente son mujeres, las viudas, porque superan en expectativa de vida a los varones. Entonces, ellas se quedan con un 50% de la pensión del causante. Hay unas minucias ahí del tema administrativo, pero en esencia eso es. Y por 5 años. Entonces, hay 3 parámetros bajo los cuales esa pensión pudiera extenderse de forma vitalicia, que son que al cabo de expiración de los 5 años la viuda tenga la edad. Haya sido clasificada como inválida, como invalidez ante la caja, que haya superado la edad de referencia o que tenga hijos a su cargo con discapacidad. En ese sentido, el documento excluye el tema de haber cumplido la edad de referencia, pudiendo crear casos de señoras mayores
que luego de la pensión de viudez van a quedar sin sustento o van a caer entonces al programa de 120 a los 65. Yo creo que es justo que el país sepa que todas esas cosas están pasando aquí, porque el gobierno va a hacer un aporte y el gobierno tiene todavía que fondear ese aporte. Recordemos que el presupuesto 2025 ya fue aprobado en la Asamblea Nacional. Y hay que saber si ese aporte se está fondeando. No entendí. O sea, quédese viuda antes de los 56, porque si se queda viuda a los 56, va a quedar a los 60, ya no está jubilada y no le va a tocar la plata. Lo que él está planteando fue parte de lo que planteó el Conato, en el sentido de qué, de que para que ayudar a las mujeres que no se incorporaban al mercado de trabajo y no tenían derecho a una pensión, en la pensión de viudez, generalmente la mayoría son mujeres, que se le extendiera de 5 a 10 años para que ya alcanzaran la edad y tuvieran esa pensión hasta vitalicia. Pero ahora se recorta, se quita ese requisito de la edad, entonces ellas no pueden aspirar a tener la pensión vitalicia, sino que simplemente se elimina. Pero eso no se lo dicen a las mujeres. Las mujeres van a pasar a ser 120 a los 60. Pero te tengo una solución muy fácil. Si fuera una cuenta individual, esa cuenta es tuya, inembargable, y si yo me muero antes, toda esa plata acumulada le va a mi esposa. Y ahí no estamos discutiendo de que si se tiene que extender el plazo o no, porque simplemente los ahorros que yo estaba teniendo le va a pasar a mi viuda. Pero eso solamente se puede hacer cuando tienes una cuenta individual, porque es dinero tuyo que has aportado como si fuera una cuenta de banco. Entonces la solución no es estar diciendo que muevo aquí, muevo acá. Si tuviéramos una cuenta individual donde las aportaciones que yo he estado haciendo, porque el dinero mío le pasa a quien sea mi heredero. Las cuentas individuales dependen del ahorro, de la capacidad de ahorro, del salario que tenga la persona, y seamos realistas. Pero no solo eso, también es la aportación del sector empresarial y también el sector del gobierno. Por debajo de 800 balboas. ¿Cómo le vamos a pedir a una persona con salario por debajo de 800 balboas que tenga un alto ahorro? Profesora, entonces, falso, porque eso también incluye las aportaciones que tiene que hacer el sector empresarial y tiene que hacer las aportaciones de Estado. No es solamente el colaborador el que está aportando ese fondo de ahorro. ¿Por qué usted cree que le establecen una pensión básica general de 264 balboas? Para que las personas no lleguen a la vejez con pobreza. No, ahí es donde tenemos una verdadera solidaridad. Solidaridad, 264 por debajo de la canasta básica alimenticia. Ni siquiera le damos una pensión que se pueda alimentar la persona. En el monto podríamos discutir cuánto es el monto, pero realmente hay que discutir esa base, porque no podemos tomarlo como línea de la pobreza. Por lo menos la base de un salario debe ser los alimentos. Y mínimamente ninguna de las dos, ni la básica universal, ni la solidaria, esa que le llaman general, ninguna de las dos alcanza ni siquiera para alimentarse. Pero es un tema de monto, entonces, no es un tema de concepto. Es un tema de salarios. Es un tema, pero es un tema de monto. Estamos analizando esta ley separado del tema del mercado de trabajo. Leía a René Quevedo el viernes y al final del día nos decía la mitad de los panameños que en edad laboral son informales. Sí, correcto. Para que funcione el sistema de la Caja del Seguro Social necesitamos que esos informales se vuelvan formales. En la propuesta de la Universidad de Panamá, la propuesta del Consejo de Trabajadores dice que hay que incorporar a los informales. ¿Por qué? Porque mientras más aportaciones, mejor para el sistema de trabajo. Esa propuesta del, creo que 18% habla la ley. ¿Cuánto dice la ley para incorporar? Bueno, pero es que los informales en teoría no son independientes también. ¿Qué dice Daniel Lombana? Eduardo, mira, antes de adentrarnos más allá, llegamos a un punto que es el tema de las cuentas individuales, que a mí me surge una gran pregunta. Yo tenía entendido que bajo la ley 51, las personas que estaban en el mixto tenían una cuenta de ahorro individual. Y también tenía entendido que al ser un ahorro individual, eso es propiedad de sus titulares. Correcto. A mí me salta la preocupación de que en esta norma se está tomando el ahorro personal de su sistema mixto y se está incluyendo en el nuevo Fondo Único Solidario. A mí en realidad, yo empecé mi intervención en el bloque anterior hablando del tema de la seguridad jurídica, de que lo que más me preocupa de toda esta reforma es que parece un relajo. O sea, parece un relajo del Estado que hoy te dice así va a ser el sistema y en 20 años va a ser así y en 20 años va a ser otro. Y tú, como contribuyente del sistema, sea que eres empleador o sea que eres trabajador, tú estás metiendo un ingreso, un dinero que es tuyo. Es todo, un dinero que es tuyo y al final el programa, el Estado te hace cosas como esta. O sea, yo estoy poniendo una cuenta de ahorro, esto es como el CIACAP. Entonces, la gente que está ahorrando en el CIACAP, mañana también se corre el riesgo de que alguien meta la mano ahí y diga, vamos a coger ese dinero, pásalo para un fondo. Eso, yo creo que hay un tema gubernamental ahí, serio, que hay que responder. No quisiera individualizar el asunto, pero yo estoy en el sistema viejo, he aportado por 30 años y entiendo que no hay ni un real de lo mío allí porque ya se usó para pagarle a los jubilados actuales.
Individualizando el asunto, o sea, a mí me preocupa, he pagado 32 años de cuota y todas están en el sistema viejo, se supone que esa plata ya se usó, yo no tengo una cuenta individual con mi plata y creo que la ley dice que me van a dar un bono por lo que he pagado en esos 32 años, creo que es lo que dice la norma, algo así, dice que... Un reconocimiento. El tema de mezclar los fondos es un tema de flujo de caja. Nosotros cuando estábamos proponiendo decíamos que no se le puede quitar a una persona las aportaciones que estaba haciendo para cubrir un problema de flujo de caja. Ahora, hay que ver la ley desde un punto de vista integral porque este no es el único componente que se ha hecho. Pero y ahí tenemos una discrepancia importante sobre cuál es el significado de solidaridad. La solidaridad precisamente es un valor porque es voluntario, no puede ser forzado. Cuando tú estás obligando a una persona a ser solidaria, eso es un impuesto. Entonces no estamos hablando de una verdadera solidaridad en una circunstancia donde yo estaba haciendo unas aportaciones y porque hubo un déficit en mal manejo y mala estructuración de cómo se estaba haciendo el fondo, me quitan todas esas aportaciones para entonces pasarlo a un fondo que ha fracasado. Nosotros todos como sociedad tenemos que tratar de evitar a toda costa que la persona, si me permite, profesora, para terminar la idea, porfa, y después le doy la palabra, la idea es que nadie llegue a la vejez en estado de pobreza. Y podemos definitivamente tener una conversación sobre cuánto debería ser el monto mínimo y ese tipo de cosas. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Por lo que sí nosotros tenemos que ver es que ahorita mismo en la sociedad estamos diciendo hay que tomar una decisión ya, el tiempo se agotó, nosotros estamos como sector empresarial diciendo, ok, nosotros vemos de qué manera vamos a hacer esa aportación, pero tenemos que hacerlo de una manera en que no impacte en un aumento en desempleo, que no impacte en un aumento en la informalidad, sino que en efecto lo que podemos hacer es que el país crezca. Profesora. Las cuentas individuales, si no están claras, si usted no tiene el saldo de su cuenta, es una cuenta nocional. Entonces, no es una cuenta individual que usted tenga propiedad de ella y la pueda reclamar. Entonces, en ese sentido, la cuenta mixta es una cuenta nocional y la que están proponiendo nuevamente es una cuenta nocional que no es privada. Entonces, nosotros planteamos al principio unificar la reserva precisamente para el tema de la solidaridad y tenemos discrepancias del concepto. Sí, es un tema que podríamos esbozar en base, no de cara a las finanzas, no la solidaria ni vista como flujo de caja, sino de cara a los sistemas de seguridad social. ¿Qué dice la seguridad social con respecto a esta terminología de qué es solidaridad y qué no es solidaridad? Lo cierto es que nosotros planteamos que no podemos hablar, no debería pues la sociedad plantear, yo me salvé y los demás no me interesan. Yo tengo mi cuenta y cómo se jubila el otro tampoco me interesa. La Caja de Seguro Social, ustedes han visto el logo, es una mano que tiene la familia adentro, porque implica la solidaridad, donde tenemos que verlo desde un sentido humano y social. No podemos verlo solamente como un flujo de caja y de manera fría decirle a una persona, usted se va a jubilar con menos del 30% de su salario. No podemos hacer eso, tenemos que precisamente analizar esto de incorporando el sector laboral, incorporando el sector social, y de cara a la sociedad, como dice el licenciado acá, que tenemos que decirle a las personas lo que está ocurriendo, y artículo por artículo. No podemos simplemente analizar solamente las pensiones. Yo quiero traer otro tema, perdonen que interrumpo, porque no quiero que se me acabe el tiempo sin hablar de eso, porque se lo pregunté al señor Bustamante. Se ha incluido lo del 120 a los 65 dentro del programa. Abrir a discusión el tema de la Caja del Seguro Social o la ley de la Caja del Seguro Social en Panamá ha demostrado que es un tema traumático. Se hizo en el 92, se hizo en el 2005 y nadie se atreve a abrir eso. Si el gobierno quisiera, porque hoy día eso es un subsidio, eliminar 120 a los 65, habría que hacerlo a través de abrir la ley esta de la Caja del Seguro Social si queda tal cual está. No sé qué piensan ustedes de tener el 120 a los 65 dentro de la ley de la Caja o que quede blindado en la ley de la Caja para que no se elimine nunca. Lo sé, empiezo con Daniel Lombán. Mira, yo realmente he sentido siempre que el programa 120 a los 65 es un programa que está mal enfocado, pésimamente mal enfocado, porque esa manera de verlo como un subsidio, yo pienso que no es el enfoque correcto. Nosotros en los sistemas de pensiones existen pensiones contributivas y pensiones no contributivas. Las pensiones contributivas son como el sistema de beneficio definido de la Caja de Seguro Social, donde los aportantes son los que luego tienen derecho a que ese fondo los cubra. Las pensiones no contributivas no se financian o no deben por lo menos financiarse de la plata de la gente que ha contribuido a un sistema, sino que es una pensión financiada del erario público. Esa diferencia es muy importante. Entonces, el tema de pensar que una persona que llega a los 65 se le va a dar un subsidio, en realidad eso es una pensión no contributiva que se le está dando a esa persona en función de, bueno, la responsabilidad social y subsidiaria del Estado constitucional
Y muchas veces también se comete el error de pensar que estas personas son vagos o son gente que no hizo nada, pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. Son personas que tuvieron trabajos agrícolas, trabajos domésticos y toda una serie, y el Estado no tiene por qué ignorar pensionarlos. Entonces yo creo que eso debe ser reenfocado completamente y entender que estamos hablando de una pensión. Eric Molino, meter 120 a los 65 en la ley. Mira, nosotros estábamos planteando en el sector empresarial, cuando dimos nuestra propuesta, que hubiese una pensión básica universal y podemos definir cuánto debería ser el monto mínimo, si es 120, si es 150, etcétera. La parte nuevamente de la solidaridad, es importante que nosotros como nación le tengamos a nuestros viejitos una dignidad en su jubilación y se puedan mantener. Nadie le conviene tener un país en donde las personas tienen incertidumbre hacia cómo van a acabar el resto de su vida, pero eso no puede estar desconectado de la realidad financiera y matemática de que de algún lugar tienen que salir los fondos. Por eso lo que nosotros estamos proponiendo es que estas cosas tienen que tener unas corridas en las que muestren la sostenibilidad del sistema, y si va a haber un componente no contributivo, el gobierno tiene que decir de dónde van a salir los fondos y tiene que ser muy explícito al respecto, porque lo que no queremos es que esto vaya totalmente descalzado a cuánto es la deuda pública. Volviendo un poquito al comentario que estábamos haciendo antes, yo creo que se ha dicho varias veces el concepto de que el nuevo fondo está hablando de 20-30% de tasa de reemplazo, y eso no está correcto. Eso depende del número de aportaciones que uno ha hecho, y uno podría tener tasas de reemplazo por encima del 60%. Los invito a que agarren la calculadora que ya está disponible, pongan los numeritos y vean que la tasa de reemplazo puede ser inclusive arriba del 60%. Entonces, ese concepto es importante que lo discutamos porque no está correcto. Ana Patiño, primero lo de 120 a los 65 que esté metido en la ley. Mira, es que insistimos, no se puede hacer análisis de la Caja del Seguro Social divorciado del sector laboral. De acuerdo. ¿Qué pasa con esto? Que todos estos informales, son 700.000 personas informales, van a pasar a ser 120 a los 60. Y no se tienen políticas de empleo para incorporarlos a la formalidad y que ellos puedan tener una expectativa. Para que pasen del no contributivo a un sistema contributivo. Claro, la idea no es alimentar el no contributivo a partir de todos los impuestos de todo y todas, sino que ellos contribuyan y ellos mismos forjen su propia pensión en el futuro. Entonces, hay que darle la cara al tema laboral a esto. Y estos informales, llevarlos a la formalidad o permitirles cotizar de alguna forma. Y la mayor parte, 120 a los 60, son mujeres. Y las mujeres son las que reciben las pensiones de viudez. Entonces, este es un análisis que debe llevar enfoque de género. Pero por otra parte... Pero el enfoque de género la jubila 5 años antes que los hombres también, profesora. El enfoque de género no hace eso. Pero yo pregunto porque si fuera así, debieran jubilarse también a los 65 años. No, ese es un análisis que vamos a tener después. Sí, ok. Pero mire, en el tema de la tasa de reemplazo, la experiencia en los países donde han migrado a las cuentas individuales plenas, ha sido que sus tasas de reemplazo han sido del 27%, 31%, 34%, y citamos el caso de Chile, que cuando la reforma 2005 nos dijeron que nos íbamos a ir con tasa del 100 y hasta el 200% del salario si queríamos. Es el mismo concepto actual. Nos están diciendo ahora que nos vamos a ir hasta con el 100% del salario. Bueno, ese es el tema que tenemos que discutir en la Asamblea. Tenemos que discutir con la población para que cada quien pueda tener la información de primera mano, porque la transparencia es importante, y que podamos calcular cada uno si le conviene o no le conviene una pensión bajo el sistema de cuentas individuales nocionales, porque ni siquiera son cuentas individuales. Doctor Ritter, su silencio me preocupa, doctor. Bueno, es que no es silencio pasivo, sino un silencio activo, tratando de conciliar, si se pudiera, que fue el esfuerzo que entiendo se quiso hacer en estas mesas, pero por eso siempre recurro más que al detalle de los números, que no es mi fuerte ni el tuyo. Bueno, el tuyo es más fuerte que el mío, sino a irse a la conceptualización de esto, qué significan los términos que estamos usando. Me refería a la palabra solidario, que creo que es donde radica la mayor diferenciación es qué entiende cada uno por solidaridad. El licenciado Bustamante decía hace un rato que aquí la solidaridad está como invertida o en una contradicción, porque los que menos tienen subsidian a los que tienen más. Ese es el concepto. Pero es que ese concepto de solidaridad o no solidaridad es la manera como se creó. Yo no digo que el hecho de que se haya creado así tenga que permanecer así, pero el concepto con el que se creó, que es sobre lo que se está dando mucha vuelta ahora, en el sentido de justificar toda la reforma, de que uno está recibiendo más de lo que uno aportó. Pero es que siempre fue así. O sea, no es cierto que el sistema se dañó porque uno
ahora está recibiendo más. Siempre, desde que el sistema nació, una cosa es que tú aportes un porcentaje de tu salario y luego recibas un porcentaje de ese salario por otro tiempo. Cualquiera que se hubiera jubilado o que esté jubilado se da cuenta de que va a recibir más aportes o va a recibir más pensión de lo que él aportó. Eso no tiene ninguna discusión. Sí, si uno suma todo lo que aporta, como en 2 años y medio se gasta toda la plata que aportó, ¿no? Más o menos es lo que... Porque el sistema estaba concebido así. Ahora, estamos yendo a un sistema con una concepción distinta. Yo no estoy diciendo que un sistema es o no mejor que el otro. Lo que yo sí creo es que hay una reforma conceptual de qué significa la seguridad social en el país. O sea, no es que ahora como se invirtió aquella famosa pirámide, ahora las personas reciben más de lo que aportaron. Siempre siempre ha sido así desde que la seguridad social nació en Panamá ya va a ser 100 años. No me han tocado la campana todavía, así que aprovecho para una ronda más cortita. En ningún lado veo que se aumentara la densidad de las cuotas. Seguimos en 240 cuotas, creo que esos son 20 años. Leía ejemplos de otros países, unos hablan de 30 años de cuotas, otros de 25 años de cuotas. Nosotros nos quedamos todavía en 240 cuotas, que son 20 años. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo se ve ese número en materia de aportes? Comparado con los estándares internacionales es poco. Tú tienes muchos países de Latinoamérica que están hablando de por lo menos 360 cuotas. 30 años, ¿no? Sí, 30 años. Y tú estás hablando que, por ejemplo, en Europa son 37 años de aportaciones. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este tipo de sistema, ese es el rubro que de hecho más impacto tiene. ¿Y ese no se tocó? Bueno, el tema es que ahora tú tienes un componente donde hay aportación obligatoria y aportación voluntaria. Y ahí tú sí puedes tener, si tuvieses acceso a transparentemente saber cuánto tú has aportado, tú puedes ver de qué manera tú puedes ir aportando y darle un seguimiento a eso por encima de los 240 meses. Esa parte es la que más impacto va a tener y cualquier calculadora financiera te puede hacer ese cálculo. Profesora Patiño, 240 cuotas. La propuesta es que no se toque ningún parámetro, ni edad, ni tasa de reemplazo, ni cantidad de cuotas, ni años de labor. ¿Por qué? Porque se hacía una propuesta de reformas integrales a partir de la unificación de la reserva que podría dar sostenibilidad al sistema sin tocar y que no con esa unificación de reserva, con esos aportes extraordinarios del gobierno no alcanza, entonces podríamos ver los parámetros, pero no de primero, porque siempre se trata de sacrificar a la población de primero. La solución ya la dimos en el 2005 y nuevamente en el 2024 vamos a hacer parte de la solución, sacrificando a la población. Esa parte la tenemos que sustentar actuarialmente, si no, no la aceptamos. Daniel Patiño, en 30 segundos. Yo creo que Daniel Lombana. Daniel Lombana. Daniel Patiño, Daniel Lombana, sí, por favor. Yo creo que el parámetro más delicado, si tú me preguntas a mí, siempre va a ser la tasa de reemplazo, por supuesto, en mi opinión. Totalmente. Porque yo, en una opinión muy personal, estaría dispuesto a sacrificar un añito más de jubilación, algunas cuotas más, pero que la tasa de reemplazo realmente sea suficiente y dé para vivir. Me quedo con eso. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Radar. Me ha gustado mucho el programa de esta mañana. Merece repetición y seguramente vamos a tener tiempo para esa repetición. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Radar. Amigos, veamos a esta hora qué nos trae Hilde Sucre en la caricatura de hoy en el Radar. Y ahí está un señor que trae las reformas y dice Dino Mon. No entendí el uniforme color morado, pero... No, ese es el... ¿O vino de morado? No, del dinosaurio de los Picapiedras. Ah, excelente, por eso es Dino, claro, como el perro. La mascota, corrijo, no era un perro, el Dino claro, de los Picapiedras. Don Dino, pero a este le dice Don Dino, le dice el panameño, reformas caja de seguro social. Bueno, y en modo fútbol, ¿no? Panamá ganó su partido y bueno, viene el juego en Panamá de vuelta esta semana. Y viene con que no haya goles. Yo voy a preguntarle la próxima vez que tenga ocasión de hacerlo a Dino Mon cómo se siente con la forma como lo caricaturiza nuestro querido Hilde, porque él tenía ya muy bien trazados tanto al presidente Cortizo como al presidente Mulino, los tiene muy bien y con una característica especial. Yo creo que aquí lo fundamental es la
la manera como viste al señor Dino Montt. Pero este es un programa, Eduardo, que creo que va a ser uno de muchos. Hay 350 personas inscritas ya se han debido salir las primeras 50 más o menos, todavía quedan alrededor de 300, hoy domingo ya quedan alrededor de 300 personas por presentarse a la Asamblea y llevar su opinión sobre la reforma. Y luego habrá una gira grande por las distintas provincias para luego regresar a Panamá a votar. Yo espero que ese trayecto se pueda cumplir plenamente en el tiempo que falta para el 31 de diciembre y no lleguemos acerca de la Navidad a tener que aprobar una reforma a la carrera. Me parece que ha habido un proceso de reforma importante. No sé cómo va a administrar la comisión de la Asamblea 350 opiniones distintas más lo que falta en las distintas provincias, pero ojalá esos aportes contribuyan a que la Asamblea llegue a una verdadera solución y que tenga en cuenta lo que la población está diciendo y no sea esto solamente la apariencia de una consulta. Pero tendrá que ser como muchos, Eduardo, programas sobre la Caja del Seguro Social para que la gente pueda entender ya con esta semana, que además de entenderla puedan tratar de calcular ellas su propia pensión con la herramienta que se puso en vigencia el viernes, para que las personas tengan aún más la posibilidad de contribuir ya con mejores elementos de juicio a una opinión sobre el futuro de la Caja del Seguro Social. Me voy a quedar con eso esta mañana. Doctor, gracias por acompañarnos. A usted, gracias por acompañarnos esta mañana en el radar. Y como usted lo dijo, bueno, este no fue el primero, creo que sería como el segundo o el tercero, sí, pero vamos a seguir teniendo programas hablando del tema de la Caja del Seguro Social mientras dure esta discusión. Que tenga un excelente día.